Hola, bienvenidos al resumen de la lección número 2, titulado La Caída, para este sábado 9 de abril del año 2022. Después de la entrada del pecado, el jardín del Edén fue presa de una desconocida y profunda melancolía. En el huerto se respiraba un ambiente fúnebre y aterrador. No obstante, en medio de esa oscuridad tétrica de la humanidad, un atisbo de esperanza es presentado por el Creador. Veamos a continuación un breve recorrido desde la entrada del pecado hasta la maravillosa promesa de la esperanza. Primero, la entrada del pecado. El origen del pecado se inició con una conversación intelectual bajo un árbol frutal entre Eva y la serpiente. Las dos tentaciones sugeridas por el enemigo fueron la inmortalidad del alma y el ser como Dios. Estos dos argumentos convencieron la mente alborotada y distraída de Adán y Eva para desobedecer a Dios. Por otro lado, al hablar del enemigo, la Biblia no se refiere a él como un símbolo retórico, una metáfora, una energía, una leyenda o como el lado oscuro de la humanidad, sino categóricamente lo identifica como un personaje literal, real y desleal. Isaías 27:1 lo señala como el enemigo de Dios, mientras que Apocalipsis 12:9 lo llama explícitamente como el diablo y Satanás. Segundo, las consecuencias del pecado. La principal consecuencia del pecado es la muerte. En Génesis 4:8 se reporta penosamente la primera crónica de asesinato y muerte de un ser humano. También a esto se agrega el miedo y la culpa. El miedo ante la presencia de Dios y la culpa por no reconocer sus pecados. Después de pecar, Adán y Eva se sintieron desnudos porque perdieron sus vestiduras de gloria, que reflejaban la presencia de Dios. La frase "entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales" de Génesis 3:7 evidencia la actitud humana y vana de intentar ocultar sus pecados con sus propias fuerzas. Pablo denuncia este acto como la justificación por obras, en Gálatas 2:16. Tercero, la promesa de la esperanza. Ante la triste situación del hombre, Dios se acerca a ellos mediante una pregunta retórica y redentora. ¿Dónde estás tú? Este interrogante no es porque Dios desconocía la condición del ser humano, sino para ayudarles a darse cuenta de lo que habían hecho y al mismo tiempo llevarlos al arrepentimiento y a la salvación. Es decir, desde el mismo momento que la humanidad pecó, el Señor estuvo obrando para su salvación y felicidad. Finalmente, Génesis 3:15 es conocido como el protoevangelio o la primera promesa del evangelio. En la frase "la simiente", es decir, Jesús, te herirá en la cabeza, se muestra explícitamente la primera promesa de esperanza y redención para el ser humano. En otras palabras, en esta frase se profetizó la extinción de la serpiente. Se firmó su defunción en la cruz del Calvario y se certificó su incineración por la eternidad después de la tercera venida de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, en la hora más oscura y dramática de la humanidad, una antorcha de esperanza y salvación iluminó los corazones tristes y destrozados de Adán y Eva. Dios los bendiga. Nos vemos hasta el próximo resumen.